días, mi nombre es David Santiago Gómez Hernández, estudiante de radiología y me encuentro en el curso de radioprotección. Hoy vamos a hablar sobre el punto de la actividad 1 que me tocó a mí. Mi grupo está conformado por Diomedes Díaz y Jason y el que les habla. El punto número 1 que dice que se entiende de efecto determinante y efecto ecocástico, que mencione 3 ejemplos de cada uno. Entonces el efecto determinista es el efecto de la naturaleza somática que involucra las células diploideas y ocurre cuando hay pérdidas de nivel tisular. Se debe a la masa muerte celular y disminución de la potencia del ciclo sintomático que sucede tras la alta exposición a la dosis de gravedad. Igualmente aumenta la dosis de reacción, la cual es la aspiración de efectos que pueden ser inmediatamente tardías. Podemos decir que los 3 ejemplos pueden ser el pulmón, que es un efecto que produce por alta dosis, que puede producir fibrosis o acumulación de fibrinas por el sepsis. Otro efecto que se puede hacer es por el desarrollo de individuos que depende del momento de la gestación de la embarazada, que es transcurrir de la irritación de la semana 2 a una dosis de 10, o un riesgo de aborto espontáneo en la embarazada de 8 con un símbolo de 0.5. Igualmente puede haber una deformación o malformación del feto por la gran gravedad de dosis implantada en el momento. Sobre la actividad 3, que es elaborar un cuadro que contenga la composición anatómica y molecular del cuerpo humano. En la tabla podemos mirar lo que son los elementos, lo que es anatómico y molecular. Entonces les voy a dar los datos para que nos vayamos como centrifugando en el tema. Entonces en ellos podemos encontrar, en los oligoelementos podemos encontrar lo que son el boro, el cromo, el combatio, el cobre, el flúor, el manganeso, el yodo, el hierro. Podemos también tener el molibdeno, el selenio, silicio, estaño, zinc o vanadio. En ellos podemos encontrar anatómicamente lo que es 0.3 y una molécula de 1.0. Igualmente en el hidrógeno encontramos lo que es 62.0 y 9.5 de molécula. En el calcio encontramos anatómicamente lo que es 0.22 y molecular 1.5. En el calcio miramos, en el azufre, miramos lo que es 0.038 y en el molecular 0.3. Miramos lo que es el cloro, que es un 0.024 y en el molecular 0.2. En el oxígeno miramos un atómico de 24.0 y un molecular de 65.0. En el carbono hacemos una diferencia de un atómico de 12. Actividad número 5. Generalidades del ciclo celular y la radiosensibilidad de la misma. El ciclo celular es un proceso donde la célula crece y se divide. Tarda aproximadamente entre 6 a 12 horas este proceso y se divide en 2 fases, una mitosis y una interfase. En la interfase tenemos 3 subfases, que es la fase G1 o fase de crecimiento, fase S o fase de síntesis y fase G2, también fase de crecimiento. En la mitosis existen 4 subfases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, así como la citocinesis. Digamos que en este cuadro vamos a observar el ciclo celular como tal. Aquí encontramos la fase G1, que es donde la célula aumenta su tamaño y las organelas se preparan para la fase S. Entonces, en esta transcurrencia, la radiosensibilidad es mayor, ¿listo? Es más sensible la célula en este proceso. La fase en donde aguanta más el proceso de radiosensibilidad o es más tardío es en la fase S.
De la fase G2 a la fase M de la mitosis también es altamente radiosensible. Igual. Y de la fase de la mitosis a la fase G1, por el cambio o por la preparación a la ciclo celular nuevamente, también es demasiado radiosensible y entonces la supervivencia de esta es muy baja. Desarrollar la actividad 7, la cual consiste en justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. De acuerdo a esta pregunta, podemos decir que sí, puesto que cuando se irradia un tejido, pues en condiciones de oxígeno, este es más radiosensible. Pues, existe una medida, el cual es el ORR, tasa de intensidad de oxígeno. Y pues de igual manera, dependiendo la edad de un tejido, este es más radiosensible. Entonces podemos decir que cuando un individuo está en etapa de nacimiento, es más radiosensible, y cuando está en la etapa de vejez también es más radiosensible. A diferencia de la adolescencia y la madurez, es más resistente a la radiosensibilidad. Entonces, porque los tejidos se recuperan más rápido y las células son más resistentes a toda la radiación. Por otro lado, podemos decir que pues, la piel y los tejidos sensibles son más propensos a la radiosensibilidad, mientras que las células nerviosas y las células musculares son más resistentes. Otro punto importante es pues, la recuperación celular. Pues si las dosis son altas, las dosis de radiación son altas, las células pueden destruirse antes de que puedan hacer su próxima división. Esto se conoce como la muerte interfase. Por otro lado, si la radiación es menor o es baja, las células podrían recuperarse y dividirse sin poseer tanto daño. Esto pues ayudaría a no afectar la radiosensibilidad. Esto más o menos sería un resumen. Actividad número 9. Síndrome de la radiación aguda. Es una enfermedad que se da por una exposición a la radiación a individuos entre un G en adelante o una radiación ionizante administrada en un tiempo determinado. Es como las respuestas que se da en diferentes tiempos. El periodo que manejamos son los prodrómicos, es en el cual quiere decir que se tarda en minutos u hora en aparecer los signos como náuseas, vómitos y diarrea a una dosis aproximada de mayor a 100 rad. El hematológico, que se da directamente en un tiempo de días a 60 días después de la exposición con 200 a 1000 rad y puede causar náuseas, vómitos, diarrea, anemia, hemorragia, fiebres, infecciones, entre otros. Los gastrointestinales, que se da en días después de la exposición, de 4 a 10 días, y con una dosis de 1000 a 5000 rad. Puede causar los mismos signos de los hematológicos, más lo que tenga que ver con infecciones, trastornos electrolíticos, letardos, fatiga y shock. Asimismo, en el sistema nervioso central se puede presentar con menor a 1000 rad en un tiempo de 0 a 3 días. Los mismos signos del hematológico y del gastrointestinal, anexando lo que es la vasculitis sistémica y la meningitis. Recordando que estas son algunas posibilidades que se pueden presentar a la exposición. Esto depende de muchos factores, como es el individuo, la edad, la capacidad de reproducción celular, de ciclo celular y otros factores más. Gracias.